aquí, arriba de la mesa, los documentos que demuestran que volvieron los buitres a litigar contra la República Argentina, aprovechando una zona gris del acuerdo anterior y fundamentalmente del que hizo el gobierno de Mauricio Macri. Ayer se elaboró una audiencia en Nueva York donde un fondo, tenemos todos los papeles y se lo vamos a mostrar, demanda a la Argentina por piso 750 millones de dólares. Veamos lo que demanda Drew Capital Partners a la República Argentina. Miren, estos son primeros los intereses por los daños causados. Sí, que corra la placa, 300 millones de dólares. Después remarca otros 300 millones de dólares y al final de la demanda, en su página 14, pide por esta inflación indexada por el año 1981, 9%, 50 millones de dólares. Es decir, por lo menos a la Argentina la van a demandar por 650 millones de dólares. ¿Y sabe qué? Drew Capital Partners tiene muchísimas chances de ganar. Acá tenemos a Drew Capital Partners, que son los nuevos fondos buitres que litigan contra la Argentina. ¿Recuerdan el juicio del siglo? NML Capital, Paul Singer, la Argentina. Tomás Griesa. Exactamente, Tomás Griesa, la cláusula Rufo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa pesadilla que parecía que iba a culminar en algún momento para la Argentina, después del 31 de diciembre de 2015 con la caída de la Rufo, o con la oportunidad de cerrar los bonistas reestructurados que ofició Prat Gay cuando asumió Mauricio Macri. Los más de 12.000 millones de dólares que se pusieron. Exactamente. Decía, bueno, ya está, pagamos, se acabó. No. Volvieron los buitres a la República Argentina. A ver, les recordábamos entonces lo que había sido el juicio del siglo que involucraba a la República Argentina y aquellos holdouts, los bonistas que no entraron al canje. Quédese tranquilo que parece muy técnico, no lo vamos a hacer técnico. Apareció un nuevo fondo buitre, en este caso llamado Drew Capital Partners, que hizo una acción colectiva para reclamarle a la Argentina el pago de los intereses sobre los intereses no cobrados entre el año 2014 y el 2016. Intereses que la Argentina no podía pagar porque Tomás Griesa le había impedido a través de una medida esto a la Argentina. Esta es la demanda de Drew Capital Partners, un fondo que litiga contra la Argentina por los bonos entre 2014 y 2016, pero que se creó en noviembre del 2017. ¿Se entiende? Pero puede, con la ley de Nueva York, litigar contra la Argentina porque la ley de Nueva York está para esto. ¿Qué dice acá en todo el párrafo que destacamos nosotros? Que es una acción por incumplimiento de contrato que surge de la falla deliberada o consciente, ponga el nombre que usted quiera en los documentos, de hacer los pagos de intereses obligatorios de bonos emitidos por la República Argentina. Es decir, la Argentina no pagó deliberadamente. Continuamos con lo que es la demanda que ayer en el circuito de Nueva York, ayer en la Corte de Nueva York, Drew Capital Partners tuvo una audiencia con la República Argentina. ¿Qué vemos acá? Dice, el demandante busca, Drew Capital Partners, este nuevo fondo buitre que litiga contra la Argentina, busca recuperar los intereses acumulados en los pagos de intereses periódicos de los bonos de intercambio. Se la hago corta. A Argentina le tenía que pagar a los bonistas unos intereses. No pudo pagarle esos intereses gracias a las medidas del juez Griesa. Bueno, los intereses sobre esos intereses es lo que reclama este nuevo fondo buitre que está radicado en Delaware y no sabemos nada. Tranquilamente puede estar atrás de todo esto otra vez Paul Singer. El demandante busca recuperar, dice los que le comentaba recién, los intereses recuperados. La República no hizo estos pagos, los de interés sobre interés, que están expresamente y contractualmente obligados a hacer según el contrato del fideicomiso. Y acá ya está la primera cifra. Dice, resultó en al menos 300 millones de dólares por año.
300 millones de dólares por año. Miren, hay un especialista, ahora vamos a seguir mostrando de la demanda y quédese, porque el número final es terrorífico, realmente es terrorífico. Pero hablamos con uno de los especialistas más importantes en deuda soberana que tiene la Argentina, que no trabaja en Argentina, que trabaja en los Estados Unidos, en la Universidad de Columbia, se llama Martín Guzmán, es experto en deuda soberana, lo llamó la oposición en el Senado para que haga una suerte de proyecto para evitar este tipo de cuestiones, y ya les voy a contar por qué no tomaron en cuenta los opositores en el Senado de la Nación, finalmente en el papel, porque cuando uno ve la taquigráfica muchos advirtieron de esto, ¿por qué no tomaron en cuenta las advertencias de Martín Guzmán? La demanda por el momento asciende a no menos de 750 millones de dólares, pero es una acción de clase. De modo que podría haber otros de los bonistas reestructurados que durante junio del 2014 y abril del 2016 no recibieron sus pagos, que decidan sumarse a esta demanda. De modo que el monto final al día de hoy es incierto. ¿Qué dice Guzmán, especialista en deuda soberana, investigador de la Universidad de Columbia, el equipo del Nobel de Economía Joseph Stiglitz? ¿Qué es lo que está diciendo? El monto final es incierto. Otra vez esta incertidumbre sobre la República Argentina. Continuemos con la demanda esta que consta de 14 páginas que hizo en enero Drew Capital Partners y que ayer en Nueva York se presentaron otra vez a litigar contra la Argentina. Veamos la próxima placa, que tiene que ver con el momento en que Drew Capital Partners dice que esto se presenta como demanda colectiva, demanda de clase en realidad, dice acá, y que se define al colectivo, a esta demanda colectiva o de clase, a todas las personas o entidades que tuvieron o todavía tienen bonos de cambio emitidos por la Argentina que hayan sido perjudicados por la falta de pago de los intereses de esos bonos por parte de Argentina. Es decir, Drew Capital Partners no dice solo a estos, a todos los que tengan personas o entidades o tuvieron bonos de cambio emitidos por la Argentina y que hayan sido perjudicados por la falta de pago de los intereses. Exactamente, esto es lo que estábamos viendo. Vamos a la próxima y lo volvemos a escuchar a Martín Guzmán y les cuento por qué, o más bien nos hacemos la pregunta, el Senado no escuchó la advertencia de volver a emitir deuda bajo la ley de Nueva York, que es el gran problema, según este especialista, que tiene esto. Veamos la próxima placa, que es la página 7, en este caso, de esta demanda colectiva que consta de 14 páginas. Esto es lo que veíamos recién, que lo que dice es: en consecuencia, Argentina es responsable ante el demandante, en este caso este fondo buitre, Drew Capital Partners, por el pago de cuotas vencidas de interés a la tasa de interés especificada en los títulos de deuda. Esto es bien interesante porque esa tasa de interés especificada en los títulos de deuda es del año 1981, cuando la inflación en Estados Unidos era del 8.9%. Y nunca fue revisado. ¿Se entiende? Es decir, vamos a pagar intereses sobre una inflación de 1980. Una ley hecha a medida de los buitres que el gobierno, advertido de que podía pasar una cosa así, no estoy diciendo que esto sea responsabilidad del gobierno, podría haber evitado cuando se hizo el acuerdo con los buitres en el Congreso de la Nación. Escuchemos a Martín Guzmán otra vez, que explica todo este entuerto, investigador de la Universidad de Columbia, especialista en deuda soberana y parte del equipo del Nobel de Economía Joseph Stiglitz. La demanda es posible porque la ley de Nueva York así lo permite. De hecho, en el pasado estaba prohibido, bajo la ley de Nueva York, comprar instrumentos en situación de default con la intención de litigar contra el emisor, que es lo que este fondo está haciendo en contra de Argentina. Claro, hablaba de lo que se llamó, creo que en su momento, la ley Champerty, que en 2004, por el lobby de los fondos buitres, se derogó. Es decir, no podías litigar contra los emisores de bonos en default, es decir, se evitaban los fondos buitres. Fondos buitres contra los que se ha manifestado en contra el propio Barack Obama. Entonces, esta acción colectiva que presenta Drew Capital Partners consta de esta demanda que le estamos mostrando y que ahora en su página número 10, que es previo al monto que cuenta, lo que nos dice es que cuando remitió los pagos de los bonos de cambio siguiendo la orden judicial argentina, actuando con malicia
Escuchen lo que dicen los fondos buitres sobre nuestro país. Actuando con malicia, imprudencia y deliberado desprecio por los derechos de los demandantes a recibir el pago de los intereses periódicos perdidos, intencionalmente no incluyó los intereses sobre el interés periódico perdido. ¿Esto que le parece una ensalada a usted y que probablemente lo sea? Se lo traduzco. Los fondos buitres vuelven a litigar contra la Argentina por los intereses que no pagó la Argentina entre 2014 y 2016, que no podía pagar, porque estaba lo que se llamó en su momento el Griefault o el Griesafault, que era la medida del juez Griesa que le impedía al Banco de Nueva York efectivamente pagarle a los bonistas. Argentina ya había depositado la plata, pero Griesa no lo permitió. Gracias a eso y a la ley de Nueva York, este fondo buitre vuelve a litigar contra la Argentina. Ahora, Darío, en su momento alguien advirtió de esto. Sí. En off, en on, en las comisiones del Senado, es que en reuniones. Hay abogados de los que trabajan en Estados Unidos, pero tienen relaciones con este gobierno, con el anterior, y que llevan adelante estas negociaciones, que habían advertido sobre este tema y habían dicho que cuando se les pagara, a ver, le decían al gobierno, ustedes hagan lo que quieran, son un poco más neutrales. Si le pagan a estos tipos, a los bonistas, tienen que agregar una cláusula por la cual se obvien todos estos intereses, si no va a ser mucha plata para la Argentina, porque se les paga de manera devengada, es decir, demorado lo que se tenía que pagar antes. Como no se hizo eso, se habilita todo esto que estás contando, Iván. Por eso, al pagarle, que ya es una decisión, si se quiere más política, que hubo un montón de críticas, se hizo mal. Eso es lo que están diciendo los que señalan que no se pagaron esos intereses, pero ni siquiera se lo remarcó para que no se le tenga que pagar ahora mucho más y no se abra la puerta a esto tan importante que estás contando y que puede ser un nuevo dolor de cabeza para la Argentina. Exactamente, porque en el momento los especialistas que le decían, está bien, cerremos el conflicto, todo el mundo cree que hay que cerrar el conflicto con los buitres, pero pídanle una suerte de, abro comillas, este no es un lenguaje técnico para que usted lo entienda, garantía a los tenedores que no van a volver a demandar a la Argentina. Bueno, eso no ocurrió. Es decir, la zona gris permitida por Griesa entre 2014 y 2016, que impedía pagarle a los bonistas, más esta suerte de, yo estimo que es negligencia, de no pedirle esta garantía a los bonistas, permite que Drew Capital Partners vuelva a litigar contra la Argentina. Mejor dicho, más que vuelva a litigar contra la Argentina, empiece a litigar. Recuerde este dato, el fondo se crea 1 año y medio después que el gobierno nacional cierra el conflicto con los fondos buitres. Es decir, solo lo puede permitir una ley hecha a medida de este tipo de fondos. El fondo se crea 1 año y medio después que el gobierno nacional cierra el acuerdo con los fondos buitres. Una ley, como decía Guzmán, hecha a medida. Volvamos a escuchar a este especialista de la Universidad de Columbia y también un especialista en deuda soberana. Drew Capital Partners fue creado en noviembre del 2017. Es decir, que fue creado luego de que ya todo el asunto con los bonistas reestructurados fuese resuelto. Recordemos que luego de abril de 2016, Argentina le pudo pagar a los bonistas reestructurados. De modo que este fondo no podía tener en su poder los bonos por los cuales está demandando Argentina en el periodo sobre el cual está demandando. Es evidente que esto es un nuevo fondo buitre y fue registrado en un estado que es el estado de Delaware, que es lo que en inglés se llama un secrecy haven, es un refugio secreto, en donde la información que debe brindar al registrarse cualquiera de estos fondos es muy baja. De hecho, que se sabe por lo tanto se sabe muy poco acerca de la naturaleza y las actividades de este fondo, quiénes lo constituyen. No sabemos siquiera si los que constituyen este fondo son los mismos fondos buitres que estuvieron demandando a Argentina y que se beneficiaron del fallo del juez Griesa. Esta carta de pago que no se le pidió a los tenedores cuando se hizo el acuerdo con los fondos buitres puede ser, yo por supuesto no estoy diciendo que es por esto, pero puede ser uno de los motivos por los cuales le permite a Drew Capital Partners litigar contra la Argentina. Martín Guzmán le hizo un proyecto de ley a la oposición en el Senado. Se sentó con el jefe del bloque de los senadores y le dijo, señor, mire, si van a hacer un acuerdo de esta naturaleza, que se prohíba volver a emitir bajo ley Nueva York, porque ya tuvimos dolores de cabeza en la República Argentina. Eso, infelizmente, no terminó reflejándose en los papeles. Veamos lo que demanda
Drew Capital Partners a la República Argentina. Miren, estos son, primeros, los intereses por los daños causados. Sí, que corra la placa. 300 millones de dólares. Después remarca otros 300 millones de dólares. Y al final de la demanda en su página 14, pide por esta inflación indexada por el año 1981, 9%, 50 millones de dólares. Es decir, por lo menos a la Argentina la van a demandar por 650 millones de dólares. ¿Y sabe qué? Drew Capital Partners tiene muchísimas chances de ganar.